Y continuamos en ProFlash y es momento de recibir en casa nuestros estudios a Beltrán Maki. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y también de la Asociación de Bancos del Paraguay. Tenemos mucho para compartir, indudablemente temas relevantes que hacen a Paraguay y también más aún por el inicio de un nuevo gobierno que seguramente trae muchas expectativas para el sector, nuevos cambios o no, ajustes, y de eso también vamos a estar hablando con Beltrán Maki. Antes que nada, don Beltrán, gracias por estar aquí en los estudios de Canal Pro. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hablar acerca de lo que se viene, Beltrán, en materia de expectativas. Nuevo gobierno seguramente generan también eso, ¿no? Expectativas. Así es. Yo creo que a estas alturas ya tenemos todo el panorama, digamos, luego de las últimas nominaciones. Creo que el discurso del presidente ha sido realmente muy completo, asumiendo varios compromisos públicos en ese discurso. Y creo que lo más importante quizás para el sector empresarial ha sido la apertura al diálogo que ha demostrado no solamente él, sino todo el equipo que trabaja con él desde el primer día. Creo que esa es una señal que hace rato extrañábamos desde el sector empresarial, la apertura al diálogo, ¿verdad? ¿Es así, don Beltrán? ¿Se extrañaba eso? Así es, extrañábamos eso. Y creo que ese es un muy buen comienzo porque evidentemente nadie tiene toda la verdad, siempre tenemos partes de la verdad y cuando ponemos sobre la mesa y en el diálogo se buscan mejores soluciones. Así que creo que es un muy buen comienzo esa apertura al diálogo. No vamos a descubrir tampoco nada si afirmamos que el sector público y el privado no pueden ir por caminos separados, al contrario, deben trabajar juntos. Absolutamente, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Las sociedades que avanzan desde el diálogo entre los tres sectores en realidad, el sector privado, el sector empresarial, digamos, el sector público, pero también la sociedad, digamos, toda la sociedad participa activamente a través de diversas organizaciones de la construcción de lo que es el bien común, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de la política queremos denostar contra la política, pero de alguna manera todos hacemos política cuando estamos trabajando en este sentido, en la construcción del bien común. De este equipo económico que conformó Mario Aldo Benítez, son muchos conocidos suyos, también tienen, o al menos tenían, una fluida relación con usted y también con las diferentes cámaras, Beltrán. Así es, yo creo que a estas alturas, digamos, podemos decir que todos son personas que ya de alguna manera conocíamos, algunos estaban en la función pública, otros en alguna actividad privada. Creo que todos, digamos, conocen profundamente la realidad del país y el manejo del sector público. Digamos que ahí conocen lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí. Las luces y sombras. Esperamos que realmente lo mejor salga de todas estas personas y que la economía pueda seguir su rumbo en un sentido, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica, que es un pilar, pero en otros sentidos, digamos, hay que hacer algunos ajustes en la conducción, ¿verdad? Nosotros del sector privado propugnamos en general la libertad económica como un principio para el desarrollo. Hemos visto distintas experiencias en otro sentido y todas han fracasado a estas alturas, digamos. La libertad económica, entiéndase, siempre con un Estado que pueda regular de buena manera y en forma eficaz y eficiente a los distintos sectores económicos. Pero por otro lado también reivindicamos el valor de la inversión privada, que fue muy discutido, digamos, sobre todo en términos de las deducciones del IRP con el anterior gobierno. Creemos que la inversión privada es realmente el que genera el empleo, que facilita la salida con dignidad de la pobreza a la gente. Así que creemos que en ese sentido el discurso del presidente ha recogido esta necesidad de seguir invirtiendo desde el sector privado y el sector público para construir el desarrollo del Paraguay. Beltrán, me da pie para preguntarle acerca de nuestro actual sistema tributario y si existe la posibilidad de reformar, de adaptar, de siempre mejorar
de acuerdo a la experiencia de otros países, tal vez de la región y un poco teniendo en cuenta su conocimiento, cómo se manejan las financieras también de otros países, específicamente lo que se están desarrollando de muy buena forma. Con la experiencia del gobierno anterior, con la apertura que está mostrando ya al menos señales importantes, desde el punto de vista del sector empresarial y financiero, ¿es viable poder ajustar algunas cuestiones que competen directamente al sistema tributario? Sí, yo creo que nosotros hicimos una muy buena reforma tributaria en el 2004, producto del diálogo precisamente, y digamos, hoy estamos hablando de hacer una reforma tributaria en otro sentido, por lo menos lo que se planteaba desde las primeras discusiones de este equipo técnico que recibió el informe del Ministerio de Hacienda, empezó a debatir este asunto, ¿verdad? Creo que en aquel entonces, desde la lógica de la disminución de la tasa de los impuestos, se hizo un muy buen desempeño posterior de la recaudación, ¿verdad? La recaudación no ha parado de subir desde que Paraguay ha hecho esos ajustes disminuyendo la tasa impositiva. Hoy estamos hablando de elevar la tasa impositiva. Y nosotros ahí paramos un poco y ponemos una señal de advertencia, porque en realidad tenemos una economía todavía con un gran componente de informalidad. Tenemos una frontera que es muy vulnerable. Sí. El contrabando es un problema serio, sobre todo cuando se dan estos desfasajes cambiarios con los países vecinos. Por eso que nosotros defendemos la tesis de impuestos bajos. Impuestos bajos no quiere decir que no haya espacios para ajustes en los impuestos, pero yo creo que la fórmula nos ha resultado muy bien y tenemos todavía espacio para seguir recaudando de la informalidad y aquellos que no cumplen con todas las normas tributarias. Así que el primer eje que nosotros pedimos que el gobierno trabaje es el de combatir la informalidad y recaudar, digamos, los impuestos de aquellos que hoy no los están pagando. Evasión directamente, ¿no? Así mismo. Y por otro lado, también hemos hecho mucho hincapié en la calidad del gasto. La calidad del gasto tiene como dos facetas, digamos. Una es que no haya despilfarros en el gasto. Vemos familias enteras que viven del sector público. No digo trabajan en el sector público, porque ojalá trabajen, pero vemos familias enteras que realmente no hacen a la calidad del gasto. Pero por otro lado también tenemos la eficiencia de los gastos en el sector público. Una cuestión que, digamos, tenemos que trabajarla del sector público es la eficiencia de los servicios. Con el mismo dinero podemos hacer un mal servicio o un buen servicio. Y yo creo que uno transitando por las calles de Asunción puede ver lo que son las pérdidas de agua. Cuando hay cortes de energía, digamos, sufrimos, pero digamos que la energía está más presente. Por la calle vemos todo el tiempo ríos y ríos de agua corriendo y tenemos una empresa pública que se dedica a eso, que gasta dinero, pero no lo hace de manera eficiente, digamos. Así que también pedimos la eficiencia en el gasto, no solamente la calidad en el gasto. Impuesto a la renta personal, se debatió mucho, posiciones encontradas tal vez, pero hubo un error de concepto o error de aplicación, de reglamentación. Bueno, yo creo que un poco haciendo la historia, el impuesto a la renta personal fue concebido como un impuesto recaudador. O sea, por eso todo aquello que tuviera un comprobante legal es deducible. Esa es la regla que rigió los primeros años del impuesto a la renta personal. El gobierno intentó cambiarlo en forma retroactiva y no tuvo éxito porque el sector, digamos, los contribuyentes reaccionaron a aquello. Entonces finalmente cambió el decreto y lo dejó vigente para el año 2017. Pero en la práctica lo que hizo la Subsecretaría de Tributación es además pedir a los contribuyentes que revisaran sus criterios de liquidación desde el inicio. Con lo cual quedó en la nebulosa, digamos, porque tampoco la Subsecretaría de Tributación en forma explícita y a través de regulaciones
estableció cómo se tenía que reliquidar en todo caso el impuesto del 2012. Una situación bastante confusa, yo diría desagradable, porque pone de manifiesto un desprecio a los contribuyentes. Hoy en día tenemos nosotros una Secretaría de Defensa del Consumidor que hace mucho hincapié en las empresas privadas para que respetemos los derechos del contribuyente o del consumidor en este caso, y que el consumidor pueda reclamar y tener una respuesta a sus reclamos, pero claramente vemos que no es así desde la Subsecretaría de Tributación, o no ha sido así desde la Secretaría de Tributación. Se ha pasado por encima todos los derechos del contribuyente y creo que eso hoy está reconocido, digamos, y estamos a la espera de una mesa de trabajo para discutir finalmente qué hacer hacia atrás, porque hay que solucionar un problema de atrás, digamos, pero también qué hacer para adelante. Claro, y existe apertura por parte del ministro de Hacienda, Benigno López, en relación a este tema, que también fueron una de las primeras consultas que se le habían hecho. ¿Qué va a pasar en relación al impuesto a la renta personal y otros ajustes que de hecho estuvo exponiendo? Entonces es positivo también que exista esa apertura por parte del gobierno. Totalmente, yo creo que varias veces lo manifestó en público y como te digo, estamos esperando que terminen de sentarse los últimos nominados para empezar a hablar sobre este tema. Superintendencia de Jubilaciones, ¿cuál es su punto de vista en relación a la creación de esto, si es viable o no y cómo debería de conformarse? Para hacer una historia breve, este es un proyecto que se presentó de forma inconsulta, digamos. Creo que una práctica que debemos desterrar es la de tratar proyectos de leyes en secreto y presentarlas al Parlamento en secreto, digamos, porque eso como que no construye, ¿verdad? Con esta misma lógica del diálogo que te mencionaba que el gobierno ha puesto en forma explícita sobre la mesa hoy, nosotros reclamamos desde el primer momento la forma inconsulta en que se presentó un proyecto tan importante y de tanta sensibilidad para muchos sectores, digamos. Ese proyecto era un proyecto elaborado ya hace algún tiempo, no se revisó el proyecto tenía varios artículos de aplicación imposible, tal es así que finalmente fue retirado por el Ejecutivo, se abrió un espacio de intercambio, finalmente el Ejecutivo volvió a presentar sin modificaciones importantes el proyecto de ley. Y bueno, un poco de manera forzada creo que se aprobó en diputados la versión que presentó el Ejecutivo. Nosotros desde el sector privado presentamos una alternativa y lo que pedimos al Parlamento fue que se discutiera en una bicameral con la presencia de todos los actores involucrados un solo proyecto de ley. Pero eso tampoco ocurrió, digamos. Lo que sucedió es que se presentó en diputados, se aprobó en diputados, entramos en la vorágine de los cambios, las elecciones, etc. Bueno, hoy tiene sanción fiscal el día 26, creo, el proyecto de ley. Estamos trabajando un proyecto alternativo con varios senadores, introduciendo algunas modificaciones que son absolutamente lógicas, yo diría. ¿Cuál es el principal problema? Creo que los poderes que tiene el superintendente en el proyecto original, los sectores involucrados, jubilados, trabajadores activos y el sector privado reclaman una participación en el ente regulador. Esto, digamos, se da en muchos esquemas de supervisión donde hay una junta de supervisión por encima del superintendente con la participación de representantes del sector privado. Y aquí yo quisiera decir que el gobierno no acepta esto, el Ejecutivo no acepta esto, de expresiones del actual ministro de Hacienda ya, pero creo que hay una cuestión que hay que considerar. Las cajas de jubilaciones en Paraguay son todas cajas administradas por el Estado. Hay cajas que ni siquiera existen. La caja fiscal
existe como una dirección administrativa, una dependencia administrativa del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo el superintendente va a supervisar a algo que no existe en forma independiente? Va a tener que supervisar al ministro de Hacienda, cosa que es muy complicado, digamos, en la práctica. En el caso del IPS tenemos la salud y las pensiones juntas. El proyecto de ley le da atribuciones al superintendente para intervenir el IPS. Y en el proyecto de ley, incluso en el revisado, ya hay un artículo que dice que no se podrá intervenir el Fondo de Salud. El problema es que al intervenir una institución se desapodera a los administradores de las decisiones sobre esas cuestiones. Y en el caso del IPS tenemos un solo administrador, digamos, en la cabeza, un presidente, un consejo, que administra ambas cosas. Entonces, como que sería muy complicado y yo diría hasta exponerse a una crisis profunda en los servicios de salud, que son delicadísimos, digamos. Ya hoy vemos que hay muchos problemas en el servicio de salud. Sería muy complicado exponerle al IPS a una eventual intervención. Por eso te decía, desde el punto de vista del sector privado, la lógica de introducir representantes de los sectores involucrados en la junta de supervisión tiene que ver con que la mayoría de las cajas que tenemos son públicas y no privadas, y son administradas por el Estado. Los administradores en su gran mayoría son designados por el Estado. Entonces, sería el Estado controlando al Estado, y hemos visto que eso no funciona, ¿verdad? IPS tiene el control de la Contraloría hoy, tiene la auditoría interna del Poder Ejecutivo. O sea, hoy hay mecanismos de control que en la práctica no son eficientes, ¿verdad? La caja bancaria incluso está supervisada por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Así que por eso yo creo que esto es lo que va a ser discutido seguramente. De todos los cambios que se han introducido al proyecto de ley, probablemente este es el punto más controvertido. Totalmente, y seguramente tenemos que hacer seguimiento de hecho y hablar y ver efectivamente si esto que está mencionando señor Beltrán correría o no, y ya están trabajando entonces con un proyecto alternativo con algunos senadores. Hay que ver entonces, el 25 decía usted que... El 26 tiene sanción ficta, esta tarde hay una convocatoria en el Senado a una audiencia pública sobre el proyecto de ley, porque hay dos posiciones. Hay una posición por el rechazo y otra posición por la aprobación con modificaciones. Bueno, señor Beltrán, un placer que nos haya acompañado aquí en los estudios de Canal Pro, que nos pueda dar un punto de vista sobre diferentes temas que seguramente estaríamos charlando mucho, pero nos encantó que nos haya explicado su punto de vista desde también el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten, ¿no? Bueno, así pasaba entonces Beltrán Maki, titular de Asobana, y dejando un poco su punto de vista en relación a las expectativas que tiene acerca del nuevo gobierno y temas sensibles también que afectan a la movilidad de todo un país. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos.